profesora Dalia Carolina Jaquet Bermúdez, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, maestra en Psicología Clínica, maestra en Psicología del Desarrollo y Trastornos del Ajuste Escolar por la Universidad de Anuak y doctora en Educación por el CESE. Ha colaborado desde hace más de 29 años con la Universidad La Salle y hoy nos va a hacer una presentación sobre inteligencia artificial versus inteligencia humana, la importancia de la cognición y la emoción. Cuando quiera, doctora. Gracias, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Pues me siento muy honrada de participar en este evento. Sé que es un gran esfuerzo para los organizadores. Los felicito, creo que todo va muy bien. Y bueno, pues me dejan a un público ya cansadón, pero bueno, vamos a trabajar, prometo ser breve. Aclaro que lo que yo voy a presentarles no es propiamente una investigación, es una reflexión. Actualmente brindo clases en la maestría en educación en el área de intervención docente y la asignatura que estoy impartiendo nos ha llevado a mis estudiantes maestrantes y a una servidora, pues a dar cuenta de la relevancia que tiene en toda la parte de la educación, la lógica de considerar tanto a la cognición y a la emoción dentro de los procesos educativos. Entonces, bueno, esta es una partecita de algunas reflexiones que hemos tenido. Espero que les sea útil, por lo menos en ese sentido, y pues vamos a comenzar. Bien, pues empezamos por el hecho de que en la parte educativa sabemos o conocemos que pues se hace mucho énfasis en comparaciones, ¿no? Por ahí tenemos estas tendencias o esta historia en la parte de la disciplina, donde llegamos a una metáfora que ya tiene muchos años, que se denomina la metáfora del ordenador, siguiendo esta lógica de comparar con una computadora o nuestro cuerpo, nuestra mente con ello. Y bueno, esa metáfora del ordenador ha llegado de nueva cuenta a escena, ha vuelto a retomarse. Y pues por ahí está esta frase de la mente es al cerebro lo que el software es al hardware, ¿no? Entonces, esta frase pues nos va a remitir sobre todo a muchas cuestiones interesantes, pero también a cierto grado de controversia. Recordamos en la historia de los paradigmas y de las teorías educativas, pues el conductismo y su hegemonía hace ya más de 100 años, sin embargo, pues sigue presente por aquí en esta dinámica de esas teorías que fueron dando pie a lo que hoy día conocemos como inteligencia artificial y que obviamente todos los ponentes previos a mí han referido bastante. Y bueno, en esta lógica, en esta analogía de la mente del computador o el ordenador, pues vemos que de entrada no podemos ni siquiera comparar, ¿no? O sea, esta tarjeta madre que representa las entrañas, representa el cerebro de una computadora, de ninguna manera puede ser comparado físicamente, por lo menos, con lo que nuestro cerebro como órgano, como ese órgano central en nuestro cuerpo tiene como ese dominio, ¿no? Entonces, desde esa lógica, no podríamos de entrada decir, pues es igual, por eso es una metáfora, por eso tenemos que dar cuenta de que esas referencias a la metáfora, pues tenían mucho que ver con lo externo, con lo que se podía observar, y de ahí esa gran influencia de la lógica conductista, que por consiguiente en los cambios paradigmáticos nos fue llevando a este cambio, a esa lógica hacia el procesamiento humano de la información. Y bueno, por ahí salen algunos autores, básicamente destaco a Turing, ¿no? Quien él propone esta lógica de hacer o proponer, buscar que una máquina en aquel momento, que ahora ya le ponemos de otro nombre, pudiera pensar. Y bueno, precisamente las primeras interpretaciones de esta metáfora tendrían que ver con el hecho de entender el pensamiento humano a mayor profundidad y desde ahí entonces poder auxiliar a un sistema externo físico que pudiera empezar a manejar esas funciones, ¿no? Entonces, poco a poco la sofisticación de las tecnologías, cuando recién empezaban, pues eran grandes cuartos con cajas y cajas de circuitos y demás para
poder hacer un proceso pequeño. Hoy día tenemos aparatos desde este o más pequeños en donde estamos concentrando una gran cantidad de información. Tenemos el internet, tenemos la nube, tenemos toda la virtualidad y bueno, justo este momento está siendo virtual. Cada uno de ustedes está en un lugar distinto, nos podemos escuchar, podemos entender las ideas que cada uno está expresando y desde ahí entonces tenemos una comunicación. Y bueno, entonces en esta lógica de pensar estas diferencias entre lo que es nuestro cerebro y lo que en un inicio de entrada podemos pensar en la inteligencia artificial, pues vamos a dar pie a esta parte que les quiero compartir, ¿no? Bueno, la primera cuestión es que la arquitectura de ambos, tanto del ordenador como el cerebro, son distintos. Una máquina, insisto, vamos a ponerle a ese dispositivo el nombre de máquina, está dotada de inteligencia artificial, tiene puertos de entrada, de salida de datos que podemos identificar, los conectamos a la red, conectamos a un servidor, etcétera. En nuestro cerebro no podemos ver a simple vista esas estructuras ni esas conexiones. Sabemos que somos como seres humanos, seres vivos, receptores de datos, emisores de información, pero lo que sucede internamente, pues forma parte de toda esta investigación que se ha venido haciendo en las neurociencias. No sabemos con certeza en qué dirección viaja la información, las ramificaciones internas son interminables y los bucles que vamos haciendo de conexión es completamente invisible para nuestra vista. Podemos tener evidencias a través de la investigación, de la medicina, etcétera, aparatos muy sofisticados, pero aún no la conocemos del todo. Otro elemento de diferencia tiene que ver con el funcionamiento. Una estructura de inteligencia artificial puede diferenciar el canal por el que están viajando los datos, o sea, su software, su base física y la información propiamente dicha. De ahí esta lógica de la metáfora, ¿no? En un cerebro, en cambio, la distinción entre la información y el material por el que viaja no existe. Tenemos muchos medios, nuestros sentidos empiezan por ahí, más nuestras memorias, nuestra reminiscencia. Entonces, los datos tienen cambios constantes que se dan dentro de nuestras neuronas. Si nuestra neurona A está más conectada con la B que con la C, la información se va a entender de una forma, se va a generar una estructura de una forma. En cambio, si en otro camino la A está más conectada con la C, con la D o con la Z, la información va teniendo. Ese es el gran misterio y eso es parte del reto que ahora la inteligencia artificial está proveyéndonos de nuevos descubrimientos. Una tercera reflexión habla de que los datos con el que trabaja el cerebro, pues los almacenamos, sabemos que tenemos nuestra memoria, pero también esos grandes depósitos de repente, si no los estamos manejando correctamente, podemos empezar a perderlos, a pesar de que nosotros tengamos una excelente memoria, o sea, se trabaje bastante con una memoria autobiográfica o fotográfica que le llaman. De vez en cuando podemos tener falsos recuerdos, esto por sesgos cognitivos que se puedan llegar a dar, por alguna deficiencia dentro de nuestra genética, de nuestra herencia, alguna circunstancia externa, todo eso nos puede llevar a que vayamos perdiendo. Precisamente por eso me gustó esta imagen, ¿no? O sea, yo puedo sentir que tengo un todo en mi cabeza de una historia que soy yo mismo o yo misma, pero poco a poco, conforme va pasando el tiempo, esa historia se desdibuja y de repente pues nos quedamos solamente con pedacitos, ¿no? Entonces, eso es algo importante de considerar. El almacenamiento del cerebro humano puede ser muy, muy grande, pero tiene que trabajarse. Y bueno, la importancia del contexto en el que se desarrolle nuestro cerebro. Nuestro cerebro como órgano se va a adaptar a cada situación, ¿no? Va a aprender, va a ir guardando esa información, la va a seguir procesando, la va a seguir analizando, la va a estar utilizando, a pesar de que cada uno viva las situaciones como en su unicidad, en su subjetividad. Ante un contexto que podríamos considerar impredecible, de repente las personas pues llegan a tener ciertas reacciones y de ahí que eso es parte de lo que se puede estar imitando en la inteligencia artificial, ¿no? En cambio, además de esta parte, los sistemas de inteligencia artificial, los estímulos pueden llevarnos a un mismo resultado si así se determinó, ¿no? Entonces tenemos que ser como más anticipados en predecir qué es lo que estamos esperando.
Entonces, los seres humanos, con todo y nuestros defectos, estamos hechos, nuestro cuerpo se adapta a un contexto caótico. Por más que resulte mi zona de confort, lo conocido y demás, nuestro cerebro siempre está alerta. Tenemos estímulos, los vamos considerando, aunque se presenten de manera inesperada o bien sean algo totalmente nuevo que no habíamos tenido una vivencia previa. Entonces, eso es otro elemento importante. El quinto es que debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial requiere de cierta regularidad. Un sistema de inteligencia artificial va a tener una base que requiere de órdenes muy concretas para que podamos ir ampliándolo y acrecentándolo, ¿no? El doctor que me precedió en su presentación, es lo que pude escuchar, no lo pude escuchar todo. En la lógica de lo que estaba hablando, esta parte de alimentar ese sistema, de darle información de todo lo que hay detrás, Wikipedia, interpretaciones, contextos, vocabulario, etcétera, todo ello es información que un sistema necesita para entonces poder realizar la tarea. Nuestros cerebros, en cambio, son únicos y tienen un entramado de billones de neuronas que van sosteniendo nuestro pensamiento. Tenemos huellas digitales que identifican los contextos, aun cuando de repente todo pareciera que es igual, ¿no? Todos estamos viviendo el mismo contexto. No, cada uno tiene su propia interpretación y su unicidad. Entonces, nuestro cerebro cambia todo el tiempo, cambia mientras dormimos, cambia mientras pensamos, cambia a lo largo del día. Y esto tiene esa característica como seres humanos y por eso también lo definimos como algo sumamente complejo. La sexta diferencia que quiero recalcar o rescatar tiene que ver con el origen de un sistema y de otro. El sistema de inteligencia artificial ha sido construido por un agente intencional, el científico, el programador, etcétera. Nuestro cerebro lo ha tallado la evolución. O sea, tenemos toda una historia como humanidad que empezó desde características muy, muy concretas y algunas han perdurado. A pesar del tiempo, nuestro cerebro ha evolucionado y a veces también hasta involucionado. Hemos perdido algunas características. Entonces, la inteligencia artificial se va a erigir sobre determinadas maneras de codificar información. Sigue patrones, aprende patrones. O sea, sí aprende la máquina, por supuesto que aprende, pero aprende y se alimenta de alguien que le ha dado esa intención. Nuestro cerebro tiene que trabajar con sus propias células nerviosas que hacen cosas que, aunque parezca una redundancia, propias de las células nerviosas y tienen reacciones y tienen consecuencias en función de otras circunstancias. Así como nosotros mencionamos que a nuestra máquina le entraron virus, nosotros también nos vemos afectados por estas situaciones de nuestro contexto biológico, nuestras enfermedades, accidentes, etcétera, que van a dar una distinción a nuestro cerebro. Si bien nuestra máquina, o sea, esta máquina que creamos como inteligencia artificial, funciona a partir de instrucciones, nuestro cerebro funciona a partir de interacciones. Y esto, bueno, precisamente es lo que lo asemeja a esa metáfora del software. Siguiendo con la última que quiero compartirles, bueno, el origen, ya hablamos del origen y pues aquí empieza precisamente la relación con la emoción. Somos seres más emocionales que racionales. En muchas ocasiones olvidamos, y de hecho esta imagen lo que pretende es esa representación, distinguimos nuestra parte corporal, nuestro yo corporal, a veces de nuestro pensamiento, de esa decisión con la mente, y también lo hacemos en ocasiones todavía más con nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos lo racional? ¿Cómo medimos lo irracional? Bueno, podemos hablar de pensamiento lógico y sistemático y a veces nuestra lógica y nuestra sistematización se ven borradas porque la emoción nos ganan ciertas respuestas. Las emociones también tienen reacciones fisiológicas que si no aprendemos a controlar nos pueden llevar en un momento dado a tener consecuencias también en nuestra salud. Un estado de estrés y de agotamiento perpetuo nos puede llevar a no tener la capacidad ya de esa restauración en nosotros mismos y de caer en ciertas enfermedades mentales. Entonces, las máquinas dotadas de inteligencia artificial trabajan a partir de argumentos, premisas que son alimentadas y en nuestro caso, como seres humanos, pues podemos saltarnos de repente ese paso, ¿no?
Entonces, es importante darnos cuenta de esta parte personal, ¿no? Por ejemplo, en este momento, como estamos sentados, nuestra posición, nuestra postura, ¿obedece a un criterio racional? Pues a lo mejor yo quiero estar cómodo. Ustedes que ya han estado varios minutos aquí sentados dicen, bueno, ya me cansé, necesito estirarme un poquito. No estamos a lo mejor dándole privilegio a esa parte porque pues la doy por sentada, ¿no? Ya mi estímulo de esa silla en la que estoy, sea dura, suave, etcétera, o mi silla más cómoda, no sé. Esto nos da una lógica que está ahí presente, no la racionalizamos. Pero a veces, de repente, pues no nos damos cuenta en algunas posturas que si hacemos esto que acabo de hacer. Bueno, pues me siento un poco mejor porque ya alivié mi postura, estoy quitándole un poco de esfuerzo a mi espalda. Entonces, esta dinámica de comunicación de las señales de nuestro cuerpo hacia nuestro cerebro, hacia nuestra mente, de repente las damos por sentado, las olvidamos, ¿no? Entonces, es importante que ese pensamiento racional y esa lógica han estado ahí presentes y bueno, tenemos que reconciliarlos, por eso también la imagen de, bueno, vamos a reconciliar nuestro pensamiento lógico con nuestras emociones representadas por el corazón para seguir teniendo esta posibilidad de seguir siendo personas, de auxiliar a la inteligencia artificial a que siga siendo una capacidad de símbolo, de manipulación de información que vaya al servicio de la humanidad, ¿no? Que nos permita encontrar maneras más ágiles, más rápidas de elaboración tanto de teorías, de explicaciones y de predicciones que nos puedan ser útiles. Por ahí se hablaba de una postura, por ejemplo, de Seymour Papert, cuando en los años 50, 60, pues empezó a pensar en esta lógica de una máquina que permitiera conocer más a la mente, o sea, la máquina no era el interés era la mente, y cómo todo lo que hay dentro de las personas, ese movimiento intelectual y cultural, se puede desarrollar a partir de esta inteligencia artificial. Y bueno, entonces, a modo de conclusión muy breve, pues la metáfora del ordenador que podemos retomar en este momento, que a partir de esta reflexión traemos, pues concentra este dominio del pensamiento, de las operaciones complejas que competen a nuestro cerebro, a nuestras emociones, y pues todo eso que el análisis, sistematización, síntesis, vuelven a ser categorías muy relevantes porque precisamente ese interés que tiene la inteligencia artificial en proveer de otras soluciones, nos llevan a esta reconciliación. Eso es un poco lo que quise representar con esta imagen, ¿no? Reconciliémonos con aquello que está como un ente fuera de nosotros, pero que puede estar auxiliado en esta búsqueda, en esta investigación y ayudar a esa reconciliación entre nuestro ser humano y la inteligencia artificial. En nuestro futuro, pues todavía tenemos mucho más que descubrir. Pues muchas gracias. Aquí está mi correo, Dalia Jaques, para servirles. Este es el lugar donde me pueden contactar y bueno, eso sería brevemente lo que yo quisiera compartirles. Gracias. Pues con esto le quiero dar las gracias por su participación de parte del comité de programa del ICAIM y muchísimas gracias por su ponencia. Un aplauso. Gracias a todos. Mucho gusto en estar con ustedes.